¿Qué tal, queridas, queridos? Bienvenidos a el último video de este estudio, de este análisis del texto de Sigmund Freud, presentación autobiográfica. Les estoy mostrando en pantalla el texto con el cual cierra la presentación autobiográfica. Ajá. Este texto que los traductores le confieren le atribuyen un valor especial. Ajá. Sin más presentación, el posfacio, es decir, palabras después de la presentación autobiográfica y palabras del autor. Ajá. Escrito en 1935, 4 años antes del fallecimiento, de la muerte del doctor Sigmund Freud, una muerte asistida. Ya llegaremos a la biografía, que ya no estamos tan lejos, queridas, queridos, de terminar toda la obra de Freud. Quiero terminar toda la obra ya para ver otra traducción de la obra con Luis López Ballesteros, la biografía y comenzar el trabajo alrededor de la obra de Melanie Klein. Dice el doctor Sigmund Freud en el posfacio: el director de esta colección de presentaciones autobiográficas nunca previó, es decir, nunca pensó que yo sepa que una de ellas estaría destinada a continuarse transcurrido cierto lapso. Es decir, las presentaciones autobiográficas fueron una reunión, un conjunto de textos, no solo escritos por Sigmund Freud. Sigmund Freud, los directores, los encargados de esta colección, le pidieron: por favor, doctor Freud, escríbanos una presentación autobiográfica. Ajá. Pero no era el único, eran varios médicos, era una publicación médica que tenía por objeto acercarse a las figuras sobresalientes de la medicina de aquellos años. Ajá. Entonces, ya el doctor Freud nos avisa de qué va a tratar este posfacio. Es posible que no haya sucedido antes. Ocasión de esta empresa fue el deseo del editor norteamericano de presentar a su público este pequeño escrito en una nueva edición. Al respecto del editor norteamericano, se refiere a W. Norton y compañía de Nueva York. Ajá. Realmente no tengo mucha idea acerca de quién es Norton y compañía. Ajá. Dice el texto: en Estados Unidos apareció por primera vez en la edición de Brentano en 1927. Recordemos, el texto original es de 1925, creo. 1924-1925. Con el título de An Autobiographical Study. Ajá. Un estudio autobiográfico. Se tradujo al español como una presentación autobiográfica. Dice el texto: pero desdichadamente reunido en otro ensayo y oculto bajo el título de este, The, The Problem of Lay Analysis. Ley. No sé qué signifique ley, la verdad. Y ahorita tampoco quisiera recurrir al traductor de Google. Tengo mi teléfono cargándose, no tengo ahorita esa herramienta conmigo. Dice el texto: dos temas recorren el presente trabajo: mi peripecia de vida y la historia del psicoanálisis. Estados Unidos del modo más estrecho. Perdón, están unidos la vida de Freud y la historia del psicoanálisis. Ajá. Del modo más estrecho. La presentación autobiográfica muestra cómo el psicoanálisis se convirtió en el contenido de mi vida y obedece al justificado supuesto de que no merece interés nada de lo que me ha sucedido personalmente si no se refiere a mis vínculos con la ciencia. ¿Con cuál ciencia? Con el psicoanálisis. Para el año 2024, año que ya estoy grabando este video, el psicoanálisis no es considerado como ciencia por parte de los círculos académicos en psicología. Ajá. Cosa que por supuesto están en un error, pero ya hablaré más de eso, y estoy escribiendo un libro sobre ciencia en el cual justamente muestro cómo el psicoanálisis es una ciencia no estadística, pero que sí eh, cumple los criterios establecidos por las comunidades sobre lo que es una ciencia, ¿vale? Ahorita voy a continuar porque no quiero tampoco dedicar mucho tiempo a este video, tengo otras cosas que hacer, ¿vale? Poco antes de redactada la presentación autobiográfica,
había parecido que mi vida tendría un pronto final por la recidiva de una enfermedad maligna. Ahorita les hablo de ello. Y solo el arte del cirujano me había salvado en 1923. Y pude seguir viviendo y produciendo, aunque nunca más quedaría libre de molestias. Esto es verdad. No me acuerdo si fue el capítulo 3 o el 4. Fue un texto difícil para mí escuchar a Freud hablando de la inminencia de su muerte. Ya para 1925, bueno, estamos viendo en el texto 1923, Freud tuvo un acercamiento con un doctor, con un médico, con un cirujano. Si mal no recuerdo, y esto es dato de memoria, podría estar equivocado, pero al final, lo que sí es correcto, Freud muere de cáncer. Y ya no estoy seguro en qué momento de su vida este cáncer le ataca la mandíbula. Ajá. Eh, no estoy seguro que es a lo que se refiere esta enfermedad maligna, pero lo que sí sabemos por los capítulos mencionados en esta presentación autobiográfica, Freud ya pensaba en la muerte. Freud ya veía su propia muerte como algo inminente y cercano. Ajá. Que les recuerdo, les repito, Freud muere en 1939. Pero fíjense cómo en 1923 ya tenía problemas de salud severas. Ajá. Dice el texto, en los años transcurridos desde entonces, más de 10, esto está escrito en 1935, ajá, nunca he dejado mi trabajo y mis publicaciones analíticos, como lo prueban mis Gesamtschriften, el compendio, digamos, en alemán de la obra de Freud. Ajá, publicados en 12 volúmenes por la Editorial Psicoanalítica Internacional en Viena, pero hallo una sustantiva diferencia respecto de lo anterior, y los que se habían entreverado en mi desarrollo empezaron a desasirse. Intereses adquiridos más tarde quedaron relegados, en tanto se imponían otros, más antiguos y originarios. Es verdad que en este último decenio he realizado una buena porción de trabajo analítico importante, como la revisión del problema de la angustia en el texto Inhibición, síntoma y angustia, que es el texto que sigue. También quiero ya leerlo. Ok, en 1927 conseguí el esclarecimiento terso, es decir, lo más satisfactorio posible del fetichismo, del problema científico del fetichismo sexual humano. Ajá. Voy a dejar un breve comentario. El fetichismo no como un problema moral, no como algo que necesite resolverse para que ya no exista, sino cómo se enlaza el fetichismo con el amor. Ajá. Así voy a decirlo o voy a comentarlo. Miren, Freud cierra esa idea con el fetichismo sexual. Ujú. Seguramente encontraremos más adelante en este volumen textos sobre el fetichismo. Continúa Freud. No obstante, es correcto decir que desde la postulación de las dos clases de pulsión, véase o entiéndase el eros, pulsión sexual y pulsión de muerte, esto se vio en Más allá del principio de placer, texto que encontrarán en la descripción, y la descomposición de la personalidad psíquica en un yo, superyo y un ello, 1923, también creo que esto se hace desde Más allá del principio de placer, Psicología de las masas, análisis del yo y el yo y el ello. Ajá. Estos tres textos, digamos que están como unidos, como uno de los últimos desarrollos teóricos considerables que le dan mayor cuerpo, mayor definición al psicoanálisis en vida de Freud. Ajá. Repito, no obstante, es correcto decir que desde la postulación de las dos clases de pulsión y la descomposición de la personalidad psíquica en un yo, superyo y un ello, no he brindado ya ninguna contribución decisiva al psicoanálisis. Lo que después he escrito había podido omitirse sin daño u otros lo habrían ofrecido pronto. Es lo que les decía. Para 1923 aproximadamente, Freud había ya estructurado la esencia del psicoanálisis
Desde la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con la inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana, 3 ensayos de teoría sexual, más allá del principio de placer, psicología de las masas y análisis del yo y el yo y el ello. Ah. Dice el texto, continuamos. Todos estos textos ya están leídos, estudiados en este espacio de YouTube. Se los dejo en la descripción, completos, no así como lo estoy poniendo ahorita, no así como los estoy mostrando. En su momento empecé simplemente leyéndolos. Pero también hay algo hermoso de nuestra época. Todos los videos en YouTube pueden ser transcritos, es decir, pueden ustedes obtener textos de los videos de YouTube. Simplemente hay que solicitárselo a la inteligencia artificial. Ay, nanita, dice el texto. Esto tiene que ver con un cambio sobrevenido en mí, con un cierto desarrollo regresivo, si así se lo quiere llamar. Miren, esto me parece importante. Ahorita vamos a ver a qué se refiere Freud. Aquí, digamos, con estas últimas palabras, lo que estoy leyendo es que, como si dijera Freud, estoy volviendo sobre mis pasos para regresar al origen de mi inquietud, aquello que me llevó a crear el psicoanálisis. Ajá. Así lo estoy leyendo. Vamos a ver qué continúa el texto. Tras el rodeo que a lo largo de mi vida di a través de las ciencias naturales, la medicina y la psicoterapia, mi interés regresó a aquellos problemas culturales que una vez cautivaron al joven apenas nacido a la actividad del pensamiento. Miren, no solo un joven universitario, sino yo me supongo que esta actividad del pensamiento fue lo que a Freud lo llamó a la vida. Es decir, nacemos, nos descubrimos, descubrimos el mundo, y el mundo suele tener formas de hacernos desear insertarnos en el mundo. Ajá. Así lo estoy leyendo, dice el texto, hallándome todavía en el apogeo del trabajo psicoanalítico en 1912, hice en Tótem y Tabú, que también les dejo en la descripción, texto hermoso, el intento de aprovechar las intelecciones analíticas recién adquiridas para la exploración de los orígenes de la religión y la eticidad. Es decir, no la moral, sino una concepción, digamos, de los límites. Voy a... Ay, no tengo mi celular. Les dejo a ustedes la tarea. Investiguen la diferencia entre moral y et- eticidad. Ajá. Hay una diferencia que ahorita no puedo nombrar. Dice el texto. En 2 ensayos más tardíos, El porvenir de una ilusión y El malestar en la cultura, que todavía no hemos leído, continuaron luego esa orientación de trabajo. En su momento, ya modificaré la descripción de este video para incluir los enlaces a estos textos, que son ensayos un poco extensos. Ajá. Y por el momento dejaré estos ensayos nombrados, pero en la descripción de este video se anotarán como pendientes. Este video lo estoy grabando a inicios del 2024, enero, 1 de enero para mí. Continuaron luego esa orientación de trabajo al respecto de los orígenes de la religión y la eticidad. Ajá. Discerní cada vez con mayor claridad que los acontecimientos de la historia humana, las acciones recíprocas entre naturaleza humana, desarrollo cultural y aquellos precipitados de vivencias de los tiempos primordiales como sustitutos o subrogadora, debe ser esta la historia humana, como sustituta de los cuales esfuerza su presencia la religión, no eran sino el espejamiento de conflictos, de los conflictos dinámicos entre el yo, el ello y el superyo, y que el psicoanálisis había estudiado en el individuo, los mismos procesos repetidos en un escenario más vasto. Esto está un poco complicado, permítanme un segundo, se me cayó un documento y es un documento importante. Ustedes no lo están viendo, me están escuchando simplemente, recogiendo mm, algo importante para mí. Pero, eh, en otras palabras, lo que Freud está diciendo
lo que a mí me llamó en un principio fue poder ubicarme en un sentido de el origen de la religión y la eticidad. Ajá. Lo que a mí me llamaba la atención, lo que a mí me causaba curiosidad y que al final, lo estoy leyendo así, dice Freud, será la contribución más grande que yo pueda hacer para la ciencia humana. Ajá. Y aquí repito una observación que ya he dado en otros videos. En las ciencias humanísticas hay, al menos distingo dos corrientes, una de las cuales yo no puedo nombrar en este momento. Ajá. Pero dentro del desarrollo del pensamiento humanista, digámoslo así, se destaca la corriente positivista, iniciada por Auguste Comte, padre de la sociología. A través de esta corriente filosófica, Comte buscaba eliminar la religión. Ajá. Parte del pensamiento ilustrado, originario de Europa justamente, fue el antagonismo, la oposición, la lucha entre el pensamiento libre y el pensamiento religioso, específicamente católico. O también, digo, ahí es donde empieza mucho, digamos, a verse también eh, el deseo en cuanto a una adquisición de identidad y de libertad dentro de la historia del pensamiento religioso. Ajá. Hay mucho también que sigo escribiendo, les repito, mi línea de investigación, mi contribución tanto al estudio de Freud como al estudio de las humanidades desde México, desde mi identidad, desde mi cultura, yo lo desarrollo bajo el nombre de psicoanálisis del Estado. Ajá. Ya tengo un primer libro, no lo tengo conmigo, pero si ustedes buscan en el navegador, encontrarán ya toda una lectura que yo ya hice de mi propio libro en este canal, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado 1. Escribo el 2, la verdad no he escrito últimamente al respecto de psicoanálisis del Estado, pero eh, a lo que vamos es que mm, las cosas son como nosotros las vivimos por una razón. No que estén bien justificadas, no que estén mal justificadas, simplemente las cosas son como son por razones lógicas. Ajá. Cuando aquí hablamos de esta oposición, en su momento el pensamiento religioso apagaba el pensamiento humano. Ajá. Para el año 2024 justamente por los cismas, por las divisiones, por todo lo ocurrido en la historia del pensamiento, tanto libre como religioso, podemos hablar libremente de estos temas en YouTube. Ujú. Pero en el momento en el cual Freud escribía esto que estoy subrayando en la pantalla, eh, había ya pasado, por supuesto, la Revolución Francesa, el trabajo de Auguste Comte, y aquí el doctor Freud se inserta en esta otra línea de pensamiento que coloca la ciencia no en oposición a la religión. No se trata de señalar a la religión como algo malo por sí sola. Ajá. Lo que está diciendo Freud en esto que estoy subrayando es, también la religión existe por ciertos motivos e importantes motivos que no nos permitirá como humanidad eliminar la religión. Ajá. Es lo que quiero decir. Comte, Auguste Comte, positivismo filosófico, investíguenlo, lean. Decía, la religión es mala. Hay que eliminar toda forma de religión. Y lo que dice Freud desde Tótem y Tabú, ahí lo pone de manera muy clara, es, la religión existe porque nosotros tuvimos padres. La religión existe porque nosotros fuimos niños. Esto lo desarrollo yo en mi propio libro. Ajá. La religión no es mala por sí sola. Ahorita voy a hacer una analogía, ajá, una comparación. Tampoco las armas son malas por sí solas. Las armas son objetos. Las armas son cosas a las cuales les damos el uso de hacer daño. Ajá. La religión ha tenido
digámoslo así, un nacimiento y una evolución, y en esa evolución la religión ha servido a mucha gente como un medio para hacerle daño también a otras personas. Ajá. Pero en sí misma, la religión no hace daño a nadie. Ahorita voy a dejar hasta aquí mi comentario para continuar, ¿vale? En el porvenir de una ilusión, que ya leeremos, todavía no lo tenemos, pero en un futuro no muy lejano estará en este canal, formulé un juicio fundamentalmente negativo sobre la religión. Más tarde hallé la fórmula que le hacía mejor justicia. Su poder descansa en sí, en su contenido de verdad, pero esa verdad no lo es material, es decir, no es una verdad material, es una verdad histórica. Nota número 2. Véase también el Moisés y la religión monoteísta, que esto está en el último volumen. Yo le calculo al menos un año para que en este espacio de YouTube ya esté el Moisés y la religión monoteísta. Espero estar equivocado y grabarlo antes de que finalice el 2024. No lo sé, pero vamos a ver. Ajá. Dice el texto. Estos estudios, que parten del psicoanálisis pero lo sobrepasan en mucho, han hallado quizás más eco entre el público que el psicoanálisis mismo. Es verdad, es que, miren, queridas, queridos, eh, el psicoanálisis es una ciencia que se propone indagar sobre lo que, lo que nos conforma como seres humanos. Ajá. Eh, Indagar psico, alma, espíritu, mente. Esto, por supuesto, podría variar dependiendo del el concepto que se le da a estas palabras en cada cultura. Psicoanálisis, indagación, investigación, profundización. Ajá. Eh, Al menos desde mi experiencia, el psicoanálisis es la única aproximación que se tiene conforme a un ser hablante, a una dinámica específica entre sujeto, lenguaje y el mundo. Ajá. No es parte de la lingüística, sino que apunta directamente a el estudio, la constitución, la formación, digamos, de un alma hablante, un sujeto hablante. Ajá. Y cómo en esa relación entre el sujeto y el lenguaje podemos señalar desde el psicoanálisis y exclusivamente desde el psicoanálisis algo como la mente. Y por supuesto, no una mente cualquiera, sino una mente inconsciente. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí para continuar con el texto. Ah, es verdad, eh, no es descabellado señalar cómo la gente estima más aquello que le da esperanza frente a la muerte, como puede ser la religión, que una aproximación que busca justamente señalar esto es la mente y en la cual se hace mención de la sexualidad, se hace mención de nuestra relación eh, infantil con el mundo, nuestra construcción de las normas sociales, de lo que es bueno para papá y mamá, de lo que es bueno para mí, conforme a mi propio criterio de placer y dolor, mi construcción de la experiencia de satisfacción, entre otras nociones. Ajá. La ciencia no consuela, la religión sí. Y en eso el psicoanálisis no puede aportar consuelo, no puede y no debe tampoco ir más allá a pisar terrenos que no le son propios, cosa que les comento en mi experiencia, en mi conocimiento, en México la psicología sí hace. Como profesional de la psicología, emito este juicio. La psicología tiene que recuperar su carácter científico, acrítico, amoral, porque la psicología de manos de las psicoterapias en México para el año 2024 corren el riesgo de ser absorbidas por la religión. Ajá. Y esto no una religión católica.
El pensamiento religioso también rara vez respeta los límites doctrinales, denominacionales, por decirlo de alguna manera. Ajá. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí para repetir esto en el texto. Estos estudios que parten del psicoanálisis, pero lo sobrepasan en mucho, han hallado quizá más eco entre el público que el psicoanálisis mismo. ¿Acaso contribuyeron a engendrar la efímera ilusión de encontrarme entre los autores a quienes la gran nación como la alemana, una gran nación como la alemana está dispuesta a prestar oídos? Fue en 1929 cuando Thomas Mann, uno de los más autorizados voceros del pueblo alemán, me acordó un puesto en la historia intelectual moderna en unas frases tan rebosantes de contenido como benévolas. Poco después, mi hija Anna Freud fue homenajeada en el Palacio del Ayuntamiento de Frankfurt del Meno, cuando en representación mía acudió allí para recibir el premio Goethe de 1930, que se me había acordado. Nota número 3. Véase Freud 1930. No recuerdo. Seguramente habrá un texto de Freud sobre este evento. Vamos a continuar. Fue el punto culminante de mi vida civil. Poco después, nuestra patria se encogió y la nación no quiso saber más nada de nosotros. Aquí tengo una duda. No sé si de nosotros como Freud, los Freud, no sé si de nosotros como los psicoanalistas o también 1930 aproximadamente. No sé si con esta frase, nuestra patria se encogió, quiera decir Freud, la influencia en la historia y en la sociedad de su época del Ejército Nacional Socialista. No lo sé. Ahí me fallan mis conocimientos históricos. Ajá. Continúa el texto. Creo lícito concluir aquí mis comunicaciones. Repito, creo lícito concluir aquí mis comunicaciones autobiográficas. La publicidad ya no tiene ningún derecho a averiguar más acerca de mis relaciones personales, mis luchas, desengaños y éxitos. Por otra parte, en algunos de mis escritos, como la interpretación de los sueños o psicopatología de la vida cotidiana, he demostrado mayor franqueza y sinceridad que la habitual en quienes describen su vida para sus contemporáneos o para la posteridad. Tampoco se me lo ha agradecido. Por mi experiencia personal, no aconsejaría a nadie obrar como yo lo hice, y en eso usted tiene mucha razón, doctor Freud. Yo mismo he compartido porciones, pero también de forma muy limitada, tanto en mi propio libro como en estos videos. Ajá. Eh, es para ustedes, queridas, queridos, una recomendación que pienso yo de acuerdo a mm, un cálculo que yo hago de el público que me ve. La gran mayoría de ustedes debe tener entre 20 y 40, tal vez 50 años. La gran mayoría debe ser población universitaria que tiene como objetivo entregar tareas o trabajos sobre la figura de Freud o el psicoanálisis. Eh, para nosotros, en tiempos de redes sociales, guardar, digamos, la distancia entre las redes y nuestra vida personal puede ser muy difícil. Lo que Freud dijo aquí en la honestidad es algo que hoy, digamos, puede ser muy peligroso, no solo en cuestiones personales, también institucionales. Mucha gente ha perdido el trabajo simplemente por dar una opinión sobre un tema X. Ajá. Ahorita vamos a continuar y creo que ya concluir. No, estamos todavía a más o menos una página. Añadiré algunas palabras acerca de las peripecias del psicoanálisis en este último decenio, es decir, en estos últimos 10 años. Ya no hay duda de que sobrevivirá. Ha demostrado su capacidad para vivir y desarrollarse como rama del saber y como terapia.
el número de sus partidarios organizados en Asociación Psicoanalítica Internacional, o API por sus siglas en español, se ha multiplicado considerablemente. A los grupos locales más antiguos de Viena, Berlín, Budapest, Londres, Holanda, Suiza y Rusia, se han agregado otros nuevos en París, Calcuta, 2 en Japón, varios en Estados Unidos, últimamente muchos o sendos en Jerusalén y Sudáfrica y 2 en Escandinavia. Antes de continuar al respecto de Rusia, nota número 4. Dice el traductor, en las ediciones en alemán se suprimió de esta nómina a Rusia, sin duda por accidente. Ajá. El autor dio su autorización para que se la incluyese en la versión inglesa. Que recordemos, este texto que estamos leyendo en español es la traducción hecha primero de Strachey, alumno de Freud, del alemán al inglés. Ajá. Es decir, este texto original que estamos viendo en español estaba en inglés. Por eso es ahí la importancia, digamos, de esta mención, versión inglesa. Estamos leyendo la traducción de la versión inglesa. Continúa el texto. Con sus propios recursos, estos grupos locales costean institutos en que se imparte la instrucción en el psicoanálisis de acuerdo con un plan didáctico unitario y donde tanto analistas experimentados como principiantes ofrecen tratamiento ambulatorio gratuito a personas necesitadas. Enfatizo, tratamiento ambulatorio gratuito. Esto me parece hermoso. También eh, ¿cómo decirlo? Eh, un contraste histórico y sin duda también una situación específica en la historia del psicoanálisis. Ahorita voy a continuar. O bien los analistas se empeñan en crear tales institutos, es decir, o ya se formaron institutos que brindan atención gratuita a personas necesitadas, o se buscan los analistas de estos países crear tales institutos. Ajá. Los miembros de la API se reúnen cada 2 años en congresos donde se pronuncian conferencias científicas y se deciden cuestiones de organización. Bueno, ahorita me quedo hasta aquí. Bueno, les enseño rápido. Aquí está. Estoy leyendo este libro, nada más se los muestro, se los leo. Las controversias Anna Freud, Melanie Klein, 1941-1945. Hay mucho en la historia del psicoanálisis. Ahorita estamos siendo testigos de una parte de la historia del psicoanálisis. También la historia del psicoanálisis en Argentina, una cuestión bastante interesante. Investiguen ustedes sobre freudomarxismo para también comprender parte de los movimientos económicos y sociales que se han dado en Sudamérica, particularmente en Argentina. Y la influencia sin duda del feminismo dentro del psicoanálisis actual en Argentina. Y no en Argentina, en México somos mucho más reacios, digamos, a las influencias discursivas por la historia que tenemos en México de la influencia católica y la Inquisición católica. Ahorita continuamos con el texto. El 13º de esos congresos, al que yo ya no pude asistir, se realizó en Lucerna en 1934. Los afanes de sus miembros toman, a partir de lo común a todos, diferentes direcciones. Unos ponen el acento en la aclaración y la profundización de los conocimientos psicológicos. Otros se dedican a cultivar los nexos con la medicina interna y la psiquiatría. En lo que se refiere a la práctica, una parte de los analistas se han propuesto como meta lograr el reconocimiento del análisis por las universidades y su inclusión en los planes de enseñanza de la medicina. Otros se conforman con permanecer fuera de esos institutos y no quieren que el valor pedagógico del psicoanálisis se vea relegado por su importancia o por su papel dentro de la medicina, su significación médica. Ajá. De tiempo en tiempo, sucede que un colaborador del análisis se aísle
en el empeño de imponer uno solo de de los descubrimientos o puntos de vista analíticos a expensas de todos los demás. Pero el conjunto transmite la reconfortante impresión de un serio trabajo científico de elevado nivel. Es que miren, queridas, queridos, recuerdo una frase de mi formación como psicoanalista, de mi seminario. El psicoanalista se forma en soledad. Ajá. Y ciertamente esto nos da cuenta la historia de Freud, eh, la vida de Freud, su propio autoanálisis. Ahorita esto de se aísle es también parte de mi propia historia, historia que yo mismo estoy llevando a un fin en el sentido del aislamiento. Ajá. Para el momento de estar grabando, tengo contacto grabando este video, tengo contacto con colegas en Argentina, colegas psicoanalistas feministas, eh, también en México. Sigo en contacto, digamos, con algunos colegas de aquí de la Ciudad de México. Tengo pendiente regresar a mi instituto de formación, al menos para saludar a mi analista, al menos para mostrarle mi libro, regalarle una copia de mi libro. Tengo pendiente también, y algo que me emocionaría mucho en México, documentar la historia del psicoanálisis. Y también ese como pendiente lo dejo ahí. Estoy emocionado sin duda por este 2024 que inicia para mí. Este video seguramente lo publicaré durante la primera quincena, yo creo que no, el segundo viernes del 2024, pero ya para este momento estoy inscrito como panelista, como cartelista se le llama, en un trabajo que estoy haciendo con colegas psicoanalistas de España. Bueno, algunos van de Argentina a España, pero gente que estamos trabajando el texto de Lacan, el seminario sobre el fantasma, no me acuerdo si es el seminario 14 o el 18, y es un texto que me está gustando mucho. Entonces, queridas, queridos, creo yo que mi situación de aislamiento eh, va a terminar en cuestión de el psicoanálisis. Creo yo que el tiempo en el cual también coincidió mucho con la pandemia, razón por la cual comencé estos videos, me emociona mucho poder aproximarme tanto a otros psicoanalistas como a otras ramas del saber. Tengo dentro de mis propósitos para el 2024 iniciar mi carrera en Derecho en la Ciudad de México. Ajá. Y sin duda, continuar con ustedes que están viendo en pantalla el texto, Inhibición, síntoma y angustia, texto fuerte, al menos para mí lo fue en su momento, texto que nos va a significar, nos va a representar un trabajo sobre nuestras propias angustias. Ajá. Al menos eso fue lo que yo encontré la primera vez que lo abordé, hace ya algunos años. Ahorita también me emociona mucho la lectura que haré, con la experiencia, con el conocimiento, con esta intención de compartir con ustedes Inhibición, síntoma y angustia, ensayo por Sigmund Freud. Pero eso será motivo de otro video. Chicas, chicos, nos vemos pronto. Espero que este año 2024 sea muy provechoso y muy gozoso para ustedes. Bye.